Ya, voy a empezar la explicación. Como ya habíamos visto en la explicación de bases de datos, un resumencito de lo que ya habíamos visto. Una base de datos es una herramienta, ¿no?, para recopilar y organizar una cantidad de información que tengamos. La definición que he encontrado es que es una recolección estructurada de registros o datos que se va almacenando en un sistema informático. ¿Qué características tiene que tener una base de datos? Para que sea funcional, tiene que tener primero una capacidad de acceso a la información, ¿no? No solo debe ser fácil de almacenar la información en un solo lugar, sino que también debe tener una facilidad para que las personas o los usuarios puedan acceder a esta base de datos y consultar lo que necesiten, ¿no? Extraer alguna información que se necesite. También es una característica importante saber dónde se va a almacenar esta base de datos. Tiene que tener un lugar de almacenamiento definido. Puede ser una computadora de una institución o, como en nuestro caso, sería el centro de monitoreo, ¿no? Y debe ser suficiente, ¿no?, dependiendo de los datos que se quiera organizar, que se quiera manejar. Se tiene que calcular el espacio de memoria suficiente dentro de este lugar de almacenamiento, ¿ya? Y también debe tener una forma de estar asegurada, es decir, que los datos no pueden ser modificados por cualquier persona, ¿no? Debe tener una alta integridad de los datos, es decir, que solamente algunos usuarios deben poder editar y otros pueden consultar, y solamente algunos pueden cambiar o modificar esta base de datos. Ya, además, que debe tener copias de seguridad, ya que en caso de que falle, digamos, la computadora en la que esté almacenada o guardada, tiene que haber alguna copia, ¿no?, de seguridad. En esta imagen podemos ver como, por ejemplo, para una empresa necesita información, ¿no? Y dentro de esa información están los clientes, están los proveedores, están las ventas que realiza, pero estos son simples tablas, ¿no? Los nombres de los clientes se pueden ir almacenando en tablas, de los proveedores igual, de las ventas que realizan también una tabla separada, pero la empresa todos estos datos los puede tener en estas tablas en sus computadoras. Y para que esto se llegue a conformar como una base de datos, necesita de un programa que es un gestor de base de datos. A eso se le denomina SGBD, es un sistema de gestión de base de datos. Un SGBD, por ejemplo, es Access. Es un programa que puede gestionar las bases de datos. También existen otros programas como el SQL Server, el Oracle, el DB2, el MySQL, pero estos últimos necesitan un poquito más de conocimiento de programación, mientras que Access no requiere conocimiento de programación, es más gráfico, más fácil de manejar, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna preguntita? ¿No? Ya. Se escucha, ¿no? Ya. Ya. Entonces, ¿qué es Microsoft Access? Microsoft Access es un programa que es parte del Microsoft Office que todos tenemos en nuestras computadoras, pero hay que verificar que sea la versión completa. Y eso quería pedirles a todos los que van a participar del curso que verifiquen en sus computadoras, porque la versión básica del Office no tiene el Microsoft Access. Entonces hay que revisar, cada uno revise por favor, y si no tuvieran, entonces tratar de instalarse el Microsoft Office en su versión completa. La mayoría debe tener, muy pocos se instalan en la versión más básica que no tiene, pero la mayoría ya debe tener, es ¿no?, el que tiene la Access.
Es un programa muy parecido al Microsoft Word, al Excel, PowerPoint, ¿no? Es muy parecido. Es un gestor de bases de datos y es un sistema que nos permite la administración de todos nuestros datos. Ahora aquí, ¿para qué sirve el Microsoft Access? ¿Qué tiene de diferente del Microsoft Word o del Excel, por ejemplo? Nos permite crear bases de datos, ya nos permite empezar a crear por medio de diversas herramientas. Tiene ya plantillas preestablecidas, o sea, diseñadas, como el mismo Word, ¿no? Que tiene diseños de cartas, diseños de informes, diseños de otros documentos. El Microsoft Access también tiene ya plantillas preelaboradas que uno puede seleccionar y en base a esas empezar a crear su trabajo. Y nos ayudan, estas plantillas nos pueden ayudar un poquito a empezar a realizar nuestras propias bases de datos. También nos permite modificar bases de datos que ya tengamos, o sea, ya existentes. Como hablábamos antes, en Excel, por ejemplo, tenemos la mayoría de nosotros en nuestros proyectos nuestros datos. Y esas bases de datos en Excel lo podemos modificar y lo podemos migrar a Access y empezar a manejar ya desde Access. Y es un poco más fácil y podemos actualizar en Access y editarlo de acuerdo con nuestras necesidades, ¿no? Access es un poco más interactivo para manejar especialmente bases de datos grandes y con muchos datos. Nos permite también administrar bases de datos que ya tengamos, porque facilita la consulta de los datos, ¿ya? Para otras personas externas que no sean dueñas de la base de datos. Nosotros podemos decidir quién ve y qué ve. Yo puedo decir a los municipios que solo vean esta información. Entonces estoy administrando qué datos voy a compartir con los municipios, qué datos voy a compartir con mi personal, digamos, qué datos voy a compartir con la universidad, qué sé yo. Entonces nos permite administrar nuestras bases de datos. También esto es independiente del formato que ya hemos diseñado, es decir, cuando nosotros diseñamos nuestra base de datos, en Excel, por ejemplo, diseñamos una tabla, pero si queremos compartir la información, casi toda la tabla tenemos que copiar a la persona que queremos compartir, ¿no? Mientras en Access podemos limitar eso, podemos seleccionar qué campos nada más quiero compartir, qué parte de una tabla quiero compartir. Entonces el formato puede variar. Si yo tengo una tabla en un determinado formato, la información que quiero compartir con el público en general puede ser diferente, puede tener otro formato. Ya no puede ser, tal vez no en tabla, ¿no? Sino en un informe, en una imagen. ¿Ya? Access también nos permite la creación de formularios, que son un poco más, son como tablas o también se pueden utilizar como más gráficos, ¿no? Se pueden utilizar campos, diseños, colores, etc. Y también se pueden compartir informes, ¿no? Nos permite crear informes y todo esto se puede almacenar en un solo documento, ¿ya? Una sola base de datos. Access también nos permite crear muchas tablas, muchos formularios de entrada y también de consulta dentro de un solo archivo. Ya, dentro de la administración de bases de datos también nos permite separar nuestros datos, es decir, dividir y escoger cuáles son nuestros datos prioritarios y manejarlos de forma separada a los que no son tan importantes. Es decir, si yo tengo una tabla de datos importantes y los otros que no son importantes los puedo vincular entre ellos, pero al momento de compartir puedo compartir solo los que sean de prioridad, por ejemplo, ¿no? Entonces puedo manejar y manipular de forma separada, pero los datos pueden seguir enlazados entre sí. Y bueno, aquí como dice, compartir solo los datos seleccionados, ¿no? Con otros usuarios.
Ahora, Microsoft Access nos permite, como habíamos visto, organizar la información. Dentro de organizar nos permite almacenar los datos, nos permite ordenarlos y también manipularlos. ¿Qué elementos tiene Microsoft Access? Tiene tablas, tiene formularios, tiene también informes, se pueden hacer también consultas, se pueden utilizar macros como en Excel y también módulos. Ahora, los productos que se pueden extraer ya de nuestras bases de datos son resúmenes. Se pueden generar resúmenes para compartir. Se pueden generar búsquedas o establecer parámetros de búsquedas. Se pueden también generar tendencias y también relaciones entre diferentes tablas, ¿no? Y ver. En la anterior presentación habíamos visto cuáles son las diferencias entre Access y Excel. ¿No? Access, por ejemplo, es un programa de bases de datos que se interrelaciona, es decir, utiliza varias tablas que están interrelacionadas entre sí, ¿no? Entonces, puede manejar un solo dato, pero en relación a diferentes tablas, ¿no? Mientras que Excel contiene, más se trabaja en una hoja de cálculo, ¿no? Más sirve para cálculos. Esa es la ventaja de Excel sobre Access. Si necesitamos hacer cálculos con nuestros datos, entonces es mejor Excel. Access maneja una gran cantidad de datos y Excel maneja una cantidad de registros limitados. Eso ya hablando de números grandes, ¿no? Por ejemplo, Excel, cuando ya tienes, qué sé yo, unos 10.000 datos o más, ya se empieza a poner lento, pesado y es un poco difícil manejar, ¿no? Mientras que Access tranquilamente puede manejar hasta millones de datos. Access también permite la creación de consultas y Excel no cuenta con esa opción de consultas, ¿no? En Excel la separación o filtrado de los datos es por medio de filtros, ¿no? Como ya hemos debido ver, simplemente aplicamos los filtros y podemos ir separando los datos. Pero en Access se pueden elaborar consultas, que después vamos a ir viendo ya en el transcurso del curso, que se pueden hacer diferentes tipos de consultas. Ya Access también permite la elaboración de informes y formularios, y Excel no tiene esa opción. Sin embargo, a pesar de las diferencias que tienen entre sí, ambos programas son compatibles. Ya se puede, de Access se puede exportar a Excel, de Excel a Access. Entonces no hay ningún problema. Y también se pueden vincular. Es decir, si yo estoy trabajando en Excel y hago cambios en Excel, directamente pues esos cambios se pueden ya realizar automáticamente en Access. Eso cuando están vinculados. Pero también se puede exportar. Si yo tengo datos en Excel, los puedo exportar a Access. Ya, ahora, como decíamos, cuando ya se cuentan con muchos datos, es un poco complicado manejar la información. Son muchos campos, la tabla es muy grande, a veces no entra en la pantalla, es más complicado. Mientras en Access nos ayuda a manejar esta cantidad de datos. Es más fácil que en Excel, como había dicho. Excel ya se empieza a poner pesado, ¿no? Cuando son muchos datos. Ahora, Access es un manejador de bases de datos relacionales. Como vemos en el gráfico, podemos tener varias tablas. Y todas esas tablas podemos interrelacionarlas entre sí según el campo, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver que ciudad, para ciudad podemos crear una tabla diferente, separada, y todos los nombres de las ciudades van a estar en esta tabla y simplemente en la tabla general va a ser más fácil escoger, es como llamar nada más, pero está interrelacionada entre sí con esta otra tabla. Igual los nombres de ocupaciones, no es necesario volver a introducir la información, ¿no? Si ya tenemos en otra tabla es solo seleccionar. Esos son datos relacionales. Por ejemplo, para este tipo de bases de datos,
Nosotros en GIAC, por ejemplo, utilizamos nuestros puntos de pozos, por ejemplo, de agua subterránea. Los datos generales del pozo lo tenemos en una tabla, pero necesitamos los datos de calidad que están en otra tabla. Entonces yo puedo verificar simplemente el nombre del pozo o el código y su profundidad, digamos, de la tabla general y también puedo extraer los datos de calidad desde otra tabla, sin necesidad de volver a poner el nombre del pozo, el código. Entonces simplemente le vinculo y ya obtenemos sus datos de calidad de cada uno de los pozos. Las bases de datos en Access ocupan muy poco espacio en el disco. Mientras Excel puede llegar a ser pesadito si tiene muchos datos, en Access los archivos son súper livianitos. También Access maneja muchos más datos sin que se ponga lento, ¿no? Sin que haya ese problema. Además, tiene una interfaz gráfica que es muy fácil de manipular. Aquí podemos ver ejemplos de cómo se puede organizar la información. Es mejor para optimizar estas interrelaciones que podemos ir generando entre nuestras tablas, ¿no? Tablas separadas. Y podemos ir creando aplicaciones según el formato que sea más adecuado. Por ejemplo, para nuestro proyecto, esa estructura que se está elaborando para la lista de proyectos, una vez que ya lo tengamos bien elaborada esa estructura, se puede generar, como aquí vemos, estas estructuras que ya tenemos como ejemplos, ¿no? Así se puede ir elaborando unas tablas con los campos que se hayan definido en esa estructura. Además que se puede utilizar pantallas de presentación, como podemos ver aquí, una pantalla que dice bienvenidos a nuestra base de datos, se puede incluir fondos, logos, etc. Y también se pueden utilizar botones, como botones de entrada, ingreso para empezar a llenar el formulario, etc. Además, Access es más recomendable para la captura de datos. ¿Por qué? Porque se pueden generar estos formularios en los cuales se va a ir ingresando la información sin necesidad de abrir la tabla en sí, ¿no? La tabla puede estar protegida y los datos simplemente se ingresan al formulario sin modificar la tabla y sin que nadie vea la tabla siquiera, ¿no? Entonces, esa es una ventaja para proyectos, por ejemplo, ¿no? Como la gobernación, que no nos conviene que toda la información sea visible para todos o que no puedan modificar nuestros datos y cambiarlos. Entonces es mejor generar formularios de ingreso de datos. Entonces cada municipio llena el formulario y listo, ¿no? No es necesario que ingrese la tabla y la modifique, o por error a veces se cambia algún dato y se queda así, ¿no? Ya. Ahora, otra ventaja que tiene Access es que se pueden proteger las tablas, ¿no? Utilizando contraseña. Como podemos ver aquí, se puede cifrar con contraseña. Eso cuando ya se definen qué tipos de usuarios van a manejar nuestra base de datos, se puede definir ya quiénes van a editar, solo ellos tienen una contraseña. Los demás simplemente pueden ver, ¿no? Y nada más. Aquí podemos ver unos ejemplitos de cómo se pueden crear los formularios. Por ejemplo, este formulario de un inventario está diseñado para ingresar datos, ¿no? De nombre, descripción, referencia, etcétera, de productos. Entonces así se puede diseñar un formulario que visualmente es agradable, ¿no? Tiene colores, tiene la información bien organizada, no es confusa ni nada. Igual para GIAC hemos creado formularios, por ejemplo, para ingresar datos de descargas de agua residual, y se puede utilizar nuestros logos, se pueden poner colores, imágenes, etc. Otra cosa que nos facilita la creación de formularios es que al ingresar los datos no se puede ingresar cualquier dato. Por ejemplo, aquí en este formulario de GIAC podemos ver que para el campo tipo de descarga que está en el círculo rojo, solo tiene dos opciones. No se puede ingresar
otra opción, ¿no? Entonces se puede limitar el tipo de información que se va a ingresar, ya sea por selección, ¿no? Si yo quiero que se ingrese solamente datos que son directa o indirecta para el tipo de descarga, y no se ingresen otros datos que pueden llegar a confundir, ¿no? Cuando uno ya hace análisis y revisa cuántos datos tengo para directa, si hubiera otro denominativo que ingrese a alguna otra persona, podría crear confusión y los datos no serían exactos, ¿no? Los resultados no serían exactos. ¿Cuántas descargas directas tengo? Tiene que ser un dato exacto. Pero si alguien ingresara al escribir, nomás se podría equivocar y escribir directo, digamos. Entonces ya no se contabilizaría ese dato, ¿no? Entonces podemos limitar la selección de qué datos se pueden ingresar en ese campo. Igual en la tabla, como podemos ver en el cuadrito de abajo, en la tabla también podemos limitar qué datos se pueden ingresar, ya si es directa o indirecta, y no se puede ingresar otro tipo de dato. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno. Uh-huh. No, se pueden generar otra tabla. O sea, tú tienes tu tabla principal, digamos. Puedes ir generando otras tablas que dependan de esa general. Y cuando tú modifiques los datos en la tabla general, igual se van a modificar en la tabla seleccionada, que sean, digamos, tus datos prioritarios. Como hablábamos, por ejemplo, con Selmi el otro día, se puede tener una tabla de los proyectos que se manejan en riesgos, con la información que a ustedes les sirve. Pero además se puede tener una tabla general que sea para toda la gobernación, ¿no? Que ya tendría datos más generales, ¿no? Que utilizan otras direcciones, que no necesariamente son los mismos datos que ustedes necesiten. Entonces, ustedes pueden ir modificando nomás su tabla de riegos y se va a modificar la tabla general, pero no todos los datos que ustedes tienen van a estar en la otra tabla, ¿no? Sí, sí, más o menos, ¿no? Se hacen tablas vinculadas. Claro que en Access es un poquito más fácil, digamos, porque vincular tablas en Excel a veces no todos saben, o hacer tablas dinámicas, ¿no? Mientras en Access es un poco más fácil de hacer. ¿Alguien más tiene alguna otra preguntita? Ya, entonces vamos a seguir. Esta ya es casi la última parte. Vamos a ver un poquito cómo se ve Access. Cuando ingresamos a Access, esta es la pantalla que nos aparece. Y como podemos ver, como en el Word, tiene varias plantillas, ¿no? Al principio están los bases de datos en blanco, ya que se va a crear sobre cero. Pero también tenemos varias plantillas que podemos utilizar. Esta sería el inicio para una plantilla en blanco, ¿no? La extensión que utiliza una base de datos es esta, ¿no? ACCDB. Ya, ahora, como decíamos, Access tiene como elementos las tablas. La mayoría de los datos se manejan en tablas, ¿no? Y las tablas generalmente se organizan en columnas y en filas. En las columnas están los campos, que serían qué tipos de datos son, ¿no? Como el nombre, las coordenadas, la altitud, el municipio, provincia, etc. Y en filas estarían los registros,
Es decir, cada uno de los pozos aquí es una fila, ¿no? Pozo 1, pozo 2, pozo 3, etc. Pero también Access tiene los formularios de los que estábamos hablando. Un formulario es una pantalla que ha sido creada para el ingreso de datos, que está interrelacionada con esta tabla. O sea, de cada tabla se puede generar un formulario, o incluso de una tabla se puede generar 2 o 3 formularios diferentes, ya para ir cargando los datos. Entonces, los datos que yo ingrese a este formulario automáticamente se van a ir cargando en esta tabla o en la tabla que esté vinculada, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver que este formulario es más gráfico, ¿no? Más fácil de entender, más amigable, digamos, para ir ingresando los datos, ¿ya? Y se utilizan también para no editar, no tocar las tablas, ¿no? Que no se vean las tablas. Directamente se ingresan los datos al formulario y no es necesario que las personas vean o ingresen a las tablas. Y tenemos diferentes tipos de formularios. Por ejemplo, este es el de GIAC de pozos, ya que así se pueden incluir logos, se pueden cambiar colores, imágenes, o se puede editar más como este con colores de letras, etc. También se pueden incluir botones, ya si es que fueran, si tenemos un número de datos específico, se pueden poner esas flechitas para ir viendo, ¿no? El siguiente dato, el siguiente, el último, así, o para ir buscando, o para imprimirlo, etc. También se pueden crear formularios dentro de otros formularios. Es decir, aquí, por ejemplo, podemos ver dos formularios. Uno que contiene los nombres generales, es decir, los datos generales de una persona, y abajo están los datos de sus pedidos. Es decir, el que dice número 1 está vinculado con una tabla y el que dice número 2 está vinculado con otra tabla. Además, se pueden incluir fotografías. Como podemos ver aquí, se pone la foto y se puede subir, ¿no? Como cuando uno postula algún curso o algo, muchas veces te piden que cargues un documento o una foto. Igual aquí se puede cargar una fotografía o documentos. Ahora las consultas. Eso era lo que estábamos viendo, de que se pueden generar tablas desde las tablas iniciales que tenemos. Por ejemplo, si yo tengo aquí una tabla principal de documentos, pero quiero generar una tabla para compartir que contenga simplemente los documentos de la cuenca del río Rocha, o en este caso, como podemos ver, de Sacaba, entonces yo puedo generar una consulta. Y estas consultas simplemente son muy sencillas, simplemente se escribe la palabra que yo quiero filtrar, digamos, como se puede ver en el círculo rojo, y todos los documentos que yo tenga en mi base de datos se van a filtrar y solamente me va a mostrar los que yo quiero, ¿no? Como en este caso de Sacaba, ¿no? Entonces me está mostrando, me está seleccionando todos los documentos de Sacaba nada más. Entonces yo puedo decir solamente crear una consulta que sea solo eso, y yo solamente comparto esta tablita nueva que se ha generado, que es la consulta de Sacaba, y no necesito compartir todas las tablas, ¿no? Ni todos los registros que tengo. De esa misma forma se pueden crear consultas utilizando rangos, ¿no? No solamente palabras, sino, por ejemplo, a mí me interesan los proyectos que estén entre 2.500 y 2.500 metros sobre el nivel del mar, entonces selecciono y le digo en altitud, seleccioname solo los registros que tengo que estén entre 2.500 y 2.550, y me va a seleccionar esos archivos, esos registros, perdón, y de ahí puedo generar otra tabla o un informe o un resumen, y eso compartir, ¿no? Ahora, Access también tiene la forma de crear informes. Ya podemos diseñar nuestro formato de informes
y qué sé yo, cada mes, digamos, necesitamos presentar informes, entonces ya con un informe prediseñado, simplemente cada mes le decimos generar el informe tantos de ventas y nos va a seleccionar todos los datos, ¿no? Y nos va a presentar. Entonces en el informe se puede incluir el logo de la empresa, se puede incluir nombres, qué sé yo, nuestros datos personales o cosas así. Y se puede diseñar según las necesidades de cada uno, ¿ya? Y también se pueden elaborar con diferentes tablas. O sea, este informe puede ser extraído no solo de una tabla, sino de todas las tablas que tengamos o de todas las tablas que nos interesen, ¿no? Como le decía a Carmiña, para compartir con los municipios, por ejemplo. Yo puedo elaborar un informe que sea exclusivo para compartir a los municipios de forma mensual o semanal. Entonces puedo diseñarlo de las diferentes tablas, los datos que necesito compartirles a ellos. Entonces diseño mi informe y eso mensualmente se puede ir elaborando ya de forma más automática, ¿no? No, como ya va a estar prediseñado, no necesito hacerlo cada mes, simplemente actualizarlo y los datos se van a cambiar, ¿no? Y eso sería todo a modo de introducción. Entonces ya las prácticas ya las iríamos haciendo por medio de videos tutoriales.